Yo no recuerdo que existan muchos procedimientos que hayan sido enfocados precisamente a procurar esta equidad en la contienda, y el mejor ejemplo es la forma que el entonces presidente Fox se refería al entonces presidente de la República, cómo le decía al candidato priista y cómo se hacían otro tipo de menciones que, si las traemos al día de hoy, incluso aplicando esa misma legislación que entonces estaba vigente, pues evidentemente ya no veríamos cabida. Precisamente esa guerra sucia que existió en el 2000, que se repitió en el 2006, en el 2006 curiosamente sí fue gran tema y en el 2000 simplemente no fue. Y el Consejo General del IFE, pues no recuerdo que haya hecho mucho o prácticamente nada en ese tema. Sí hizo muchísimo en todo lo que es la organización de la elección, muchísimo en lo que es el tema de la fiscalización. Fue hasta 2003 cuando llegamos a esa generación de consejeros que nos abocamos, en materia de reglamentación del 2000 al 2003, pues prácticamente la reglamentación que emitió el Consejo General del IFE era una reglamentación muy limitada, no fueron más allá en lo que fue las posibilidades reales de emitir reglamentos que impactaran en una equidad en la contienda para todos los partidos, como sí sucedió de 2003 y 2006, y a eso voy. En el 2003, por ejemplo, lo primero que se hizo en diciembre del 2003 fue emitir el reglamento de constitución de nuevos partidos. Por primera vez se estableció la obligación de que notarios tenían que llegar a certificar la creación de partidos, se establecieron reglas por primera vez y antes del tribunal de reglas mínimas de vida interna, se estableció por primera vez la obligación de generar padrón de militantes y sobre todo reglas de disolución y liquidación. Ya a principios del 2004 salieron reglas precisamente de disolución y liquidación para evitar lo que sucedió de 2000 a 2003, que fue la pérdida de registro del Partido de la Sociedad Nacionalista, que prácticamente se llevó 50 millones de pesos sin que el IFE no pudiera hacer absolutamente nada, y en buena medida producto de una falta de reglamentación que no se dio del 2000 al 2003. Se modificaron el reglamento de actividades específicas, se realizaron acuerdos que tenían como objetivo compensar adeudos de partidos, saldos a favor, saldos en contra, y otro tipo de acciones que, en mi opinión, fueron en buena medida el origen de la reforma electoral del 2007. Todos estos temas que mencioné, incluyendo el reglamento de disolución y liquidación de partidos, fueron ya incorporados en la reforma de 2007-2008. Ahora, ¿qué hizo el IFE para regular el tema de la equidad en la contienda? En 2006, 2005, 2006 se emitieron dos acuerdos. El primero, si ustedes recuerdan, era el que se llamó tregua navideña. Bueno, la tregua navideña fue precisamente el acuerdo que reguló las precampañas, porque definió de una sola vez cuál era el límite que debían tener las precampañas. Evidentemente, si alguien violaba esa norma, como sucedió, el IFE imponía una sanción utilizando el procedimiento sancionador que tenía. Y ese es uno de los valores que tiene el concepto de la equidad en la contienda. El IFE emite el acuerdo, emite la norma reglamentaria, y tiene también las atribuciones para hacerlas valer en una mesa donde efectivamente están representados los partidos políticos y están ejerciendo su libertad de expresión a la luz y a la vista de todos los ciudadanos de este país, y en eso reside la esencia, la fortaleza y en buena medida, creo yo, la credibilidad del IFE. Pero bueno, se emitió la tregua navideña, se emitió el acuerdo de neutralidad. El acuerdo de neutralidad tenía como finalidad prohibir la difusión de propaganda gubernamental y cualquier tipo de expresión de servidor público aprovechando su investidura 40 días antes de la jornada electoral, y evidentemente el IFE tenía todas las atribuciones para sancionarlo. Incluso se emitieron varios procedimientos especiales sancionadores, algunos de ellos para darle vista al Congreso por la intromisión del presidente Fox, que a fin de cuentas el Congreso no aprobó la vista. Se resolvió evidentemente y también a través de un procedimiento especial sancionador, pero insisto, esas son las acciones que le dan credibilidad al árbitro, esas son las acciones que le dan fortaleza al IFE.
pensar y decir simplemente, oye, este procedimiento es judicial, mándalo al tribunal sin hacer un análisis de por qué ha servido, es simplemente una propuesta que yo no le veo muchas patitas o mucho fundamento real de cómo opera en sí esa mesa del Consejo General del IFE, y lo digo con todo cariño y respeto. Bien. El IFE se puso de acuerdo en muchos temas, como fue precampañas, como fue el acuerdo de neutralidad, pero desgraciadamente no se puso de acuerdo en el tema de lo que es contenidos de libertad de expresión, ¿no? Porque había el argumento de que qué clase de democracia queremos construir si hacemos valer lo que ya decía y siempre ha dicho la Constitución en el artículo 6º, que son los límites de la libertad de expresión, la muy antigua ley de imprenta que siempre ha estado vigente y que por alguna extraña razón los consejeros no nos pudimos poner de acuerdo precisamente para llevar ese mismo espíritu a un acuerdo que evitara lo que es la guerra sucia, y fue precisamente esa guerra sucia, esa omisión reglamentaria por parte del IFE, en mi opinión, la que generó y dio origen al procedimiento especial sancionador. En mi opinión, la resolución 17 del 2006 fue la que originó el proceso especial sancionador que teníamos el día de hoy, no fue la 12, la 12 habla, en mi opinión, de otra cosa, pero ese no es el problema. El punto es que antes de los procedimientos especiales sancionadores, el IFE tardaba alrededor de 15 días en resolver cualquier conflicto. En un conflicto de guerra sucia, donde el efecto de un spot tarda 48 horas, ¿no? Porque un efecto de guerra sucia en el 2006, pues tú lo subías, duraba 48 horas, 72 máximo el spot, lo bajaban. El IFE se tardaba 15 días en resolverlo. Pues evidentemente pues no tenía ningún sentido este procedimiento y los tiempos. Por ello, en este SUB-RAP 17, el tribunal establece un procedimiento, el tribunal legisló un procedimiento especial sancionador precisamente para que se resolvieran los procesos en 7 días. Las medidas cautelares pues prácticamente eran muy limitadas, porque en materia, por ejemplo, de denigración y calumnia, lo que importa no es tanto la sanción, sino que la conducta se suspenda de forma inmediata. Por ello, la naturaleza de las medidas cautelares. Y fue toda esta experiencia de años del 2000, del 2006, la que generó la reforma, y en mi opinión le dieron al IFE las facultades con las que siempre soñó. A mí me hubiera encantado contar con estas facultades para el 2006, con las medidas cautelares y con todas las atribuciones que el día de hoy tiene el Instituto Federal Electoral para cumplir con su objetivo, que su objetivo no son resolver PES, su objetivo es garantizar la equidad en la contienda, y yo por eso insisto que lo que deberíamos de estar discutiendo ahorita es qué más va a hacer el IFE precisamente para garantizar la equidad en el contienda en el 2012, qué va a hacer para limitar la